que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, Claro. y a partir de ahí que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Milei libera el dólar blue. Se viene el fin del cepo. Vamos a escuchar cómo Milei explica qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Prácticamente una ruta, entender cómo se va a vivir. E incluso habla algo muy importante. Una recuperación económica en B. Que los próximos 2 más o menos meses que vienen van a ser los peores. Y que después Argentina se va para arriba. Una vez que se liberalice el dólar. Y se saque el cepo. ¿Vos cuándo crees que la gente va a empezar a percibir un alivio? Porque tengo entendido que todavía el momento más álgido del ajuste o de la dieta a la que está sometiendo a la economía no terminó, ¿o sí? No, porque hasta que no tengamos bien solidificado el equilibrio fiscal, sí, pero en la línea financiera nosotros no vamos a relajar ni medio milímetro. Por eso. Lo que sucede es que nosotros en paralelo estamos limpiando el balance del Banco Central. ¿Por qué se empezó a caer el dólar? Porque están faltando pesos. Es decir, el trabajo que estamos haciendo desde el Banco Central es tan profundo y tan duro. Te lo puedo contar en números para que se vea la magnitud del... Obvio. Fíjate esto. Nosotros recibimos el Banco Central con reservas internacionales netas negativas en 11.000 millones de dólares. ¿Sí? En ese contexto, nosotros desde que asumimos hasta hoy compramos 7.000 millones de dólares. No solo eso, quiere decir que nosotros entonces tenemos que se nos expandió la base monetaria por compra de dólares, se nos expandió la base monetaria por el dinero endógeno de lo que hoy son los pases y antes eran las LELIQs, y sin embargo la base monetaria prácticamente no se movió, creo que subió 4%, si no me equivoco, 3,6, algo así, no me acuerdo el número exacto. Eso significa que quiere decir que vos estuviste absorbiendo dinero por otro lado. Ese dinero nosotros nos lo absorbimos por sector fiscal y por el BOPREAL. Esto no es trivial, porque vos fíjate esto, la cantidad de dinero, la base monetaria, no se modificó. Sin embargo, hoy tenemos 7.000 millones de dólares de reservas. Es decir, que el activo, tenemos una mejora en el activo del Banco Central y el pasivo sigue siendo el mismo. Consecuentemente, hoy fíjate, nosotros tenemos una base monetaria medida del tipo de cambio paralelo de 8.000 millones de dólares, pero nosotros tenemos 7.000 millones de dólares de reservas. Quiere decir que nosotros hoy tenemos al tipo de cambio de mercado el 87,5% de la base monetaria. Y eso, Javier, llevado al llano, para que lo entienda todo el mundo. No, a ver, para que te des una idea, tenemos más respaldo que el que tenía la convertibilidad, que aceptaba 1/3 en bonos. Ok. ¿Eso significa que puedes dolarizar? Que si nosotros terminamos de limpiar los pasivos remunerados del Banco Central y hacemos la reforma financiera, podemos dolarizar. ¿Cuándo? A ver, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proceso de saneamiento del Banco Central, pero nosotros, a diferencia de lo que dice Cristina, que miente, nosotros lo estamos haciendo voluntariamente, es por mecanismo de mercado. Entonces, va a depender de qué, de que la gente decida ir pasándose al BOPREAL y que nosotros sigamos limpiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fondo estima que si nosotros seguimos haciendo esto, al ritmo que lo estamos haciendo, nosotros podemos limpiar el balance del Banco Central y abrir el cepo a mitad de año. Abrir el cepo, Sí. que no es dolarizar, abrir el cepo. Porque vos después de eso tenés que reformar el sistema financiero para que no sea pasible o débil frente a una corrida. O sea, si todo sale bien, antes de julio levantás el cepo. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año. Y eso es un dato muy importante, porque si yo tengo la tasa de inflación cayendo, ¿sí? Y yo voy a abrir el cepo que es un exceso de demanda en el mercado de divisas, que tiene como contraparte un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que vos tenés bajo el precio de los bonos, por lo tanto alta la tasa de interés, alto el riesgo país. Esa tasa de interés alta significa que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes que te deteriora el nivel de actividad económica. Fíjate que Argentina tiene un PBI per cápita 15 veces menor que el que tenía en el año 2011. No solo eso, implica que te cae
tenés un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se arregla por desempleo o se arregla por salarios reales miserables, que en Argentina tiene salario de 200, 300 dólares, o sea, una miseria. Cuando en la convertibilidad teníamos 1.800 y que si hubiéramos seguido la misma tendencia tendríamos que tener por lo menos 3.000. Mirá el daño que nos hizo el populismo. Nos hizo caer más del 90% de nuestros ingresos en dólares. Después dicen que es gratis el populismo. Pero no solo eso, o vienen a dar clase de qué hay que hacer. Digamos, cuando vos entonces eliminás el cepo y se elimina ese exceso de demanda, todos los excesos de oferta restantes se eliminan. Entonces te baja la tasa de interés, te aumenta la actividad, te aumenta el empleo y te mejora los salarios reales y te caen los pobres y los indigentes. Ahí está, o sea, para entender, pregunta, claro, vos crees, obviamente no podés dar un mes porque no se sabe y porque depende de un montón de factores, pero vos crees que queda todavía de acá a mitad de año, de acá hasta julio, 6 meses duros. Entonces, a lo que quiero decir es que eso lo que va a hacer es que, fíjense esto, si nosotros empezamos a hacer bajar la tasa de interés, la tasa de inflación, la tasa de interés, sube la actividad, sube el empleo, sube los salarios reales y además tenemos en caja los temas de la seguridad, ¿vos qué crees que va a pasar en las elecciones de medio término? Pero vos lo que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, Claro. y a partir de ahí que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Bueno, realmente me parece que, como él dice, no es posible, por el tipo de ciencia que estamos hablando, que es la económica, determinar con exactitud qué es lo que va a pasar. Hay un montón de variables, muy pocas constantes. Entonces es muy difícil extrapolar qué es lo que puede suceder, hacer una predicción que no sea errada. Ahora, los mecanismos económicos que él está utilizando me parece que son los correctos y los que pueden llevar realmente a que se acerque lo más posible a estas fechas que le acaba de mencionar. O sea, acumulación de dólares del Banco Central, que es el plan que están implementando el día de hoy, que de hecho hemos visto en videos anteriores como esto es histórico, la cantidad de acumulación de dólares. Reducción del déficit fiscal a cero, que según Caputo, lo mostré hace unos días, esto ya se habría logrado. Y esto le empieza a dar margen, le empieza a dar espalda, le empieza a dar capacidad al gobierno. Si esto le sumamos que, obviamente, hay una recesión, que de todas maneras es mundial, y de todas maneras lo que sucede acá es gracias al desastre que dejó Alberto y Massa. De hecho se hablaba de esta inflación ya el año pasado, y se hablaba de hiperinflación el año pasado, como que lo dejó Massa. De todas maneras, por lo que está adelantando Milei serían básicamente un par de meses más o menos. O sea, dice que el momento más duro sería marzo-abril y que después viene una recuperación en B. Que como pueden ver acá en este gráfico, acá hay una nota que habla de esta recuperación en B, que es lo que están mencionando varios economistas. Y acá podemos ver el gráfico, que esto es a lo que se refiere una recuperación en B. O sea, es una caída, toca a fondo, vuelve nuevamente hasta el punto en el que estaba y ahí se va para arriba. Este tipo de recuperaciones es algo estudiado, por eso le dice también recuperación en B, que suele suceder en situaciones como esta, o sea, límite, en donde la economía tiene una caída tremenda y se da después un rebote. Obviamente en este caso no es el famoso rebote del gato muerto, sino que se da un rebote económico positivo. Porque el rebote del gato muerto es justamente cuando hay una economía que está totalmente destruida y que las proyecciones futuras son de más destrucción. En este caso lo que estamos viendo son proyecciones futuras de recuperación, de crecimiento, de liberación del cepo. Él mismo dice, abre el cepo y la economía se dispara. O sea, estoy citándolo literalmente. Esto es lo que seguramente suceda. Imaginemos todas las trabas que genera para cualquier tipo de comercio que tenga que ver todo lo que tenga que ver con COMEX, comercio exterior, importación, exportación, todas las trabas que hay con el dólar, los negocios que se pierden por culpa de todas estas trabas, el cepo. Si encima, repito, le sumamos déficit fiscal cero, baja del gasto público, lo cual lleva a, como vemos, que la economía empiece a andar. Reservas del Banco Central positivas y que no paran de crecer a niveles históricos. O sea, me parece que van a venir 2 meses duros, según lo que él dice, pero que después la gente va a empezar a ver claramente la luz al final del camino. Eso no quita que van a ser meses duros. De hecho, después en esta entrevista, la pueden buscar completa, en una parte
Le preguntan, bueno, ¿y esos 2 meses cómo van a ser? Y él habla de que claramente, sí, van a ser duros y que seguramente tengamos gente en la calle, que seguramente tenga que utilizar protocolos como el antipiquete. Pero también mucha gente lo que no ve es, ¿y si no qué? O sea, no se hace esto. Bueno, ¿qué se hace entonces? ¿Desarmar todo lo que se hizo estos 2 meses y volver para atrás con Massa? ¿Y que seamos Venezuela? Yo entiendo, y ya lo he dicho en todos los videos, que a la gente de la clase media, media baja, baja, hay que ayudarla. Por eso en estos últimos días, de hecho, ayer, por ejemplo, habló de esto de las ayudas a los estudiantes, hoy dijeron que iban a sacar un bono mucho mayor, todo lo que tiene que ver con los comedores, con la guita directamente que se las van a dar en las asignaciones, en las tarjetas. Me parece que si se ayuda a la clase media para abajo estos 2 meses, de la manera que sea, pero se ayuda y hay que ayudarlos. Más, clave acá también, a los jubilados, estaríamos viendo una recuperación dentro de muy poco tiempo, en donde el ajuste no sería doloroso, repito, sí y solo si se ayuda a esta gente. Para que después encima, en pocos meses, se vea un crecimiento. La gente empiece a ver qué es lo que está pasando y que todo este esfuerzo haya servido de algo. Incluso, la verdad me animo a decirlo, repito, esto es futurología, acá no hay certeza en nada de lo que estoy hablando. Es lo que dijo Milei y los datos que hemos podido recabar de análisis privados. Pero, si realmente se empieza con esta recuperación en B, más o menos para julio ya ir teniendo datos muy muy positivos, sería histórico que en tan poco tiempo pudiera resolver 16 años de kirchnerismo. Más 4 de Macri que no supo resolver las cosas tampoco. Realmente sería histórico. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué opinan, si creen que realmente esto es tan positivo, si creen en esta posible recuperación y también si creen que saque el cepo para las fechas que mencionó, cómo creen también que van a ser estos próximos meses, que sin lugar a dudas deberían ser duros porque él mismo lo está diciendo. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Y si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si ustedes ganan, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote. Hasta la próxima. Chau.